estás? Pues bienvenida y bienvenida a esta tercera conferencia de nuestro primer día de la Semana de la Salud con el tema o la temática obesidad y bienestar. Y en esta ocasión te quiero presentar a la psicóloga Gina Guerra. Gina es fundadora de Interapiando, que es un espacio, sobre todo en Facebook, en donde se dedica a la parte de educación emocional en distintos temas y tiene lives los viernes a las 8 de la noche. Y también ella es maestrante de psicología clínica bajo el enfoque de la psicoterapia cognitivo-conductual de Albert Ellis. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es la diabetes y la salud mental, que se me hace un tema que yo no me lo había cuestionado, o sea, aunque estamos en esto de sobrepeso y obesidad y todo esto, yo no me lo había cuestionado, pero que me parece una conferencia que dura bastante y por eso te lo separé en todos los días. Entonces, todos los días de esta semana de la salud mental vas a tener una parte de esta conferencia a las 8 de la noche. No te la puedes perder. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que te lleguen los estrenos y no te pierdas de esta conferencia maravillosa en donde también tenemos como ciertos ejercicios para ti. Entonces, comenzamos con la primera parte. Hola Gina, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lucero, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Pues mira, primero justamente eso, ¿no? O sea, gracias por darnos como este tiempo para hablar como de este tema que realmente hasta que tú no lo mencionaste, yo dije, híjole, o sea, sí es un tema que no lo hablamos, ¿no? Que no lo hablamos en la obesidad, que no lo hablamos en el sobrepeso, porque normalmente nos dirigimos como a cosas de bajar de peso, de comer mejor, poder llevar una dieta, pero este tema de la diabetes y la salud mental me parece como algo súper exquisito y qué increíble que tú nos los des, ¿no? En esta parte. Entonces, bueno, ya te presentamos en el cachito anterior, ¿no? Y todo, pero yo tengo entendido que esto de la diabetes también es un tema personal y que a ti te gusta como compartirlo. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, claro que sí. Pues bueno, en mi caso, yo me empecé a involucrar con este tema y la verdad para mí es algo como pues muy importante de compartir, precisamente porque como todos sabemos tiene connotaciones heredadas, ¿no? Y en mi familia desafortunadamente ha habido bastantes casos y no tan buenos con respecto a la diabetes y yo fui una de esas personas también. Yo les comparto aquí con mucho cariño en este espacio. El año pasado yo estaba embarazada, ya tuve a mi bebé y todo, pero pues a raíz de esa parte, como que me detectaron, bueno, fue de los estudios que te mandan a hacer de rutina en el embarazo, y de repente, pues yo tenía, creo, 12 semanas, y la doctora ve mi papel así lo mira y me dice, tienes diabetes, y yo, o sea, no te pases, en ese momento me cayó como balde de agua fría. Yo lo primero que sentí, y eso yo se los voy a ir compartiendo ahorita conforme avancemos, pero lo primero que sentí fue como sentencia de muerte, por así decirlo, ¿no? Y dije, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo me pudo haber pasado a mí, no? Pues, o sea, es que empecé a culparme también, así como es que, pues sí, subí de peso, ¿no? Como esta parte de, pues yo soy responsable de esta situación. También sentí mucha vergüenza porque yo decía, o sea, como yo tan joven, ¿no? Y de compartirle a mis amigos de mi misma edad o a las personas que conozco o así, o cuando me pregunten si tengo una enfermedad, pues voy a tener que decir, pues sí, ¿no? Tengo diabetes. Entonces, incluso con mi marido me dio mucha pena porque él estaba conmigo escuchando ese diagnóstico y yo sentía pena porque decía, pues es que ya a partir de esto ya no me va a querer, o sea, va a decir así como de, pues, ¿en qué me metí, no? ¿En qué embrollo? Entonces yo se lo compartí a él, o sea, incluso también tuve una parte de tristeza, ¿no? Todas estas emociones que yo les estoy compartiendo, precisamente yo las fui viviendo y entiendo muy bien si ustedes están pasando por esta situación, ¿no? Todas estas ideas que yo les estoy compartiendo también las viví y las sigo aprendiendo día a día, ¿no? Pero a partir de ahí, yo decidí darle un significado a esta parte y también un valor. Y mi valor precisamente era pues que mi bebé naciera en un estado de salud óptimo. Gracias a Dios sí pasó. Y gracias a mí también porque tuve ese compromiso y esa parte de, pues del involucrarte en tu parte terapéutica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después se convierte en un bebé muy hermoso y que está
está aquí con nosotros y que también me da un aprendizaje porque el significado que yo le di en ese entonces, pues fue, ok, sí voy a tener que hacer cambios en mi rutina, definitivamente, ¿no? Y me es muy difícil todavía en ocasiones, pero después me acuerdo el significado que tiene para mí y el significado que yo decidí darle, pues es esta parte de autonomía, ¿no? Yo creo que uno de los valores más importantes para mí, pues es el ser autónomo. Y eso para mí es poderme mover, poderme estar en control de mi cuerpo. Y también, por otro lado, otra de las grandes cosas que me gustaría ir fomentando día a día, pues es la parte de cómo transmitírselo a mis hijos, ¿no? O sea, cómo a lo mejor un cambio así puede ser muy, muy feo, pero también puede enseñar y puede mover otras piezas en tu vida, en tu familia, que impactan para bien a otras personas cercanas a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es esta parte de mi interés en el tema. Que, no, bueno, a mí me pones a pensar mucho, la verdad es que yo no lo había como tomado así, mi abuelo y mi papá tienen diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una carga ahí genética, hay como todo un contexto como seguramente social, ambiental, pero la forma en la que tú lo vas construyendo, que ahorita nos vas a compartir cómo hacerle, ¿no? O sea, en esta parte de la autonomía y toda esta parte que es parte de la salud mental, pues lo vamos a ir como construyendo ahorita con lo que nos vas a presentar. Entonces, muchas gracias por compartirnos este pedacito de tu historia. Y si quieres, compartimos como lo que traes. Sí, sí, traje aquí una diapositiva y también un pequeño ejercicio para que lo pueden hacer desde su casa, esa es la ventaja, entonces. Pero bueno, Lu y yo lo vamos a hacer aquí juntas. Bueno, yo lo hice como para darles ahí mi punto de vista también, ¿no? Que se me hizo algo padre. Entonces, bueno, pues para conocer qué significa la diabetes en nuestra vida, tenemos que preguntarnos precisamente cuál es esta relación que tenemos, ¿no? Que tenemos con esa parte del significado. Probablemente en tu casa ya has tenido, como dices tú, Lu, a lo mejor tu abuelo, ¿no? Y tu papá comentaste, ¿verdad? En mi caso igual, o sea, mi abuela y mi papá, pues mi papá todavía vive, pero tiene complicaciones ya bastante graves, y mi abuela, pues lamentablemente sí murió, y murió pues de esta parte. Entonces, pues a veces estos significados que le vamos dando, pues también nos impactan en la parte psicológica, ¿no? Y es lo que vamos a ir ahorita viendo nosotros. Pero primero, me gustaría comenzar con esta parte divertida. Yo creé estos personajes para hacerlo más dinámico, ¿no? Pero bueno, la diabetes, precisamente según la OMS, es una enfermedad crónica grave que sobreviene cuando el páncreas no produce suficiente insulina o como que no la usa adecuadamente, por así decirlo. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque hemos visto que a través del tiempo, de los años, pues se ha incrementado, la verdad, sustancialmente las estadísticas de personas diagnosticadas. Entonces, algo importante es saber qué síntomas, ¿no? Vamos a tener precisamente el aumento de sed, también de las veces que vamos al baño, ¿no? Hacer de la pipí sobre todo, y la fatiga, esto también tiene una razón y ahorita la vamos a ir viendo, visión borrosa, pérdida de peso inesperada y drástica, el aumento de hambre podría ser otra cosa, que a lo mejor te cortas, ¿no? Y tarda muchísimo tiempo en curarse o en tener estas infecciones frecuentes cuando tenemos alguna situación como de un corte o alguna llaga o algo así, ¿no? Encías rojas inflamadas, hormigueo y entumecimiento de las manos o los pies, ¿no? Entonces son algunas de las cosas. ¿Sí me escucho, Lu? Sí, claro, está todo Claro. perfecto. Súper. Ajá. Entonces, aquí hay 3 tipos de diabetes y que me gustaría compartirles un poquito. En la tipo 1 tenemos que, por lo regular, son en niños y en personas menores a 35 años. Estas personas no van a tener sobrepeso porque finalmente esta es una parte como más de que su páncreas a lo mejor no produce insulina, no a lo mejor, o sea, no produce insulina, y esa es la razón por la que estas personas
tienen que inyectarse diariamente cierta cantidad y bajo prescripción médica, pues la parte de insulina, y obviamente seguir una vida pues de mucha rutina, ¿no? Y eso significa que pues tienen que involucrarse con la parte de ejercicio, de alimentación y todo esto, ¿no? Desde que son pequeñitos. Entonces, pero que si lo vemos así, pues realmente sería lo ideal para todos, ¿no? Sería ideal que todos llevemos este tipo de vida y de hábitos desde que somos pequeños. Entonces, pues vamos viendo cómo de repente, no sé, a mí me ha pasado mucho o he escuchado mucho que dicen, es que tú tienes diabetes, tú no puedes comer eso, ¿no? O tú necesitas una dieta especial. Entonces, básicamente la noticia es que las personas con diabetes comemos de una cierta manera porque pues es lo que necesita el cuerpo, pero eso es lo que deberíamos comer todos, o sea, no es como que tengan una alimentación especial, simplemente que tienen un plan alimenticio que las otras personas pues no se han dado ese tiempo, pero que bien pudieran comer lo mismo. Entonces, creo que ese es uno de los mitos principales en ese aspecto y que bueno, pues que se tiene que ir cambiando, ¿no? Modificando. ¿Esto por qué? Porque tenemos que actualmente en México sobre todo, pues somos incluso un país propenso a desarrollar diabetes. O sea, se ha comprobado que por nacer en México simplemente por el tipo de alimentación, las costumbres y todas estas cuestiones que tenemos, somos más propensos a tener diabetes tipo 2. Esta se da porque pues hay sedentarismo, como tú bien decías, tiene una relación muy, muy importante precisamente con la parte de la obesidad y del sobrepeso, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de diabetes no nacemos con ella, sino que se va creando a través de nuestros hábitos, de las cosas que vamos haciendo, que vamos comiendo, que no vamos haciendo de ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y todos estos hábitos que hacemos día a día, pues nos van llevando a esa situación. Esto también pues, es la misma razón, el páncreas no produce suficiente insulina, sí la produce, pero no es suficiente, ¿no? O sea, de repente son tanta, como que el cuerpo está acostumbrado a producir cierta insulina, pero si nosotros sobrepasamos el límite, ¿no? De esa parte de la glucosa, pues obviamente no va a haber suficiente insulina para metabolizar toda esa glucosa. Entonces es ahí cuando se relaciona muy bien con esta parte de los hábitos. Entonces, y así se caracteriza. La otra, que es la que yo les conté, que justamente pues a mí fue cuando yo me enteré que tenía esta parte de diabetes, entonces fue la diabetes gestacional. Y esta pues se da en 7 de cada 10 embarazos, entonces pues la verdad es que es muy común que se dé y sobre todo les decía, en México pues es demasiado común, pero aquí regularmente nos damos cuenta, a mí lo que me pasó fue que yo tenía menos de 20 semanas de gestación y yo ya presentaba niveles altos de glucosa, por así decirlo. Entonces ahí la doctora me decía, seguramente tú ya tenías este padecimiento antes del embarazo, porque esto se detecta a las 20 semanas. Ahí se quedó un poco así como a la deriva, porque finalmente la doctora ni yo podemos saber en qué momento, pero estamos hablando de que cuando te hacen un estudio de sangre donde sale altos tus niveles, están midiendo 3 meses atrás. Entonces, digamos que en el ejemplo que yo les estoy dando, pudiera ser que yo cuando me embaracé 3 meses antes o más tiempo, o sea, antes que eso, yo ya tenía este padecimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta parte se descubre precisamente en la gestación, a las 20 semanas se les hace un pequeño estudio y ahí se dan cuenta los doctores si estás presentando diabetes gestacional. Obviamente te vas a escuchar que dicen, no, pero no te preocupes, es pasajero, ¿no? Sí es pasajero porque sí puede ser así. Puede ser que cuando nazca tu bebé ya se regulen tus hormonas y todo esto, como que tu glucosa vuelva a la normalidad. Sin embargo, sí eres más propensa a que de 3 a 5 años puedas presentar ya diabetes tipo 2. Entonces, obviamente los médicos te dicen, ok, sí, no tienes diabetes, pero sí necesitas involucrarte en precisamente bajar
esta parte del peso de repente la vemos solo como la estética, ¿no? Para verme mejor y todo, pero realmente en la diabetes, pues no es tanto por vanidad, o sea, es parte de cómo te vas a involucrar contigo a partir de este diagnóstico que tú tuviste. Tienes la oportunidad todavía aquí de como que a lo mejor no de decir nunca me va a dar diabetes, puede ser que sí, pero a lo mejor irlo retrasando. Mientras más joven te da diabetes, pues es menor el pronóstico. Eso es como que, pues es como un poquito correlacional, pero eso no significa que ya tengas así como sentencia de muerte, como yo lo había dicho antes, ¿no? Depende mucho cómo te quieres involucrar con esto. Entonces, bueno. Y que me recuerda como este objetivo, ¿no? De en vez de estar bajando de peso, que es mucho lo que manejamos en pesos emocionales, pues es tu calidad de vida. O sea, creo que al final esto que tú estás diciendo de, oye, tienes como una oportunidad de evaluar qué vas a hacer por tu calidad de vida en 5 años, en 10 años, en 15, 20. O sea, el tiempo que sea como, pues, necesario en esta vida, ¿no? Porque tampoco lo garantizamos de que vamos a vivir 30, 40 años más. Entonces creo que sí es parte como de darnos esta calidad. Gracias, Gina.